Guare, queridos hermanos, sean bienvenidos. El 21 de abril de este año, pues como todos saben, falleció el Papa Francisco, que fue el máximo representante, ¿no?, de esta institución religiosa conocida como la Iglesia Católica. Y bueno, no es la novedad en este video el fallecimiento del Papa, creo que ya todos lo saben, pero durante los días que se estaba realizando, ¿no?, todos los actos, todas las ceremonias bien particulares que realmente se le hace a un Papa católico en el mundo, ver como miles de personas, ¿no?, se fueron convocadas, iban a la basílica de allá de San Pedro a rendirle homenaje, mucha exaltación, mucho hasta idolatría, podemos decir que también se cruzaron las líneas, ¿no? Presidentes, reyes, increíble. Creo que no hay otro líder religioso que pueda aglomerar tantas personas juntas, tantos poderes juntos, como si lo hace un líder de la Iglesia Católica. Y eso me llevó a pensar un poco acerca de la influencia que todavía tiene la Iglesia Católica sobre este mundo. Podemos decir que Martín Lutero, como ese gran reformador, realmente le infringió una gran herida a la Iglesia Católica, pero como los que hemos estudiado esta historia, sabemos que luego vino una contrarreforma que realmente fue brutal, ¿no? Fue un reafirmamiento de todas las falsas doctrinas, de todas las malas enseñanzas que ya venía por siglos enseñando la Iglesia Católica, enseñando principalmente los papas, convirtiendo sus deseos, sus caprichos, sus planes en dogmas, convirtiéndolos en doctrina, y realmente eso hizo mucho daño a la humanidad. Esa Iglesia Católica de esos siglos pasados hizo mucho daño a la humanidad, pero aún en este tiempo tenemos que seguir hablando de la influencia inevitable, porque creo que basta con ver todo lo que aconteció los días pasados en torno a la muerte de este Papa. Creo que sería una necedad, no reconocer la influencia o la tremenda influencia que todavía tiene la Iglesia Católica en este mundo. Pero no solo en este mundo, sino también en el cristianismo moderno. La Iglesia Católica de alguna manera ha logrado infiltrar, ha logrado influenciar tanto en el cristianismo moderno de nuestro tiempo, por cuanto es un cristianismo que se ha alejado totalmente de las escrituras, que se ha alejado totalmente de la verdad, y salvo pocas excepciones, pues todo el mundo va marchando como al ritmo de la influencia católica que gobierna este mundo. Y quise resaltar o quise colocar 7 influencias del catolicismo que hoy están adentro de las iglesias, que hoy está adentro del cristianismo moderno, y son evidentes inclusive algunas, porque de alguna manera el cristianismo moderno de hoy, la forma de las congregaciones en este tiempo moderno, lejos de parecerse a las formas bíblicas que tenemos de las iglesias en el libro de los Hechos de los Apóstoles y en las epístolas pastorales, las epístolas de los apóstoles. Vemos más un cristianismo más amoldado al catolicismo, más influenciado por el catolicismo que verdaderamente influenciado por la palabra de Dios. Nunca se les olvide que lo único que hizo, o lo único que le dio valentía a Martín Lutero para poder separarse de esa institución imperial tan nefasta, tan terrible como lo es la Iglesia Católica, fue porque Martín Lutero conoció la verdad. Es decir, la palabra de Dios, la palabra de verdad, la Biblia, es el único antídoto que verdaderamente la humanidad tiene en contra de la Iglesia Católica para protegerse de las doctrinas del catolicismo. Pero
si ponemos la Biblia a un lado, no hay manera de evitar ser influenciados por el catolicismo. Entre estas influencias que pude sacar acá, tenemos una de las grandes influencias que el catolicismo ha ejercido en el cristianismo moderno para este tiempo y de unos siglos pasados hasta nuestro tiempo, es la infalibilidad del Papa. La infalibilidad del Papa. El catolicismo, entre una de sus dogmas, entre una de sus doctrinas, es que ellos consideran al Papa infalible, es decir, infalible, no se puede cuestionar, no se le puede corregir, no se le puede abrir como una investigación, como se le abre a cualquier mortal. No, 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 ante el Papa no se puede hacer eso, con el Papa no se puede hacer eso. Y usted me dirá, bueno, pastor, ¿qué similitud tiene esto con el cristianismo de hoy? Porque pasa lo mismo, pero con el pastorado. Muchos pastores del día de hoy se creen infalibles, que no se les puede cuestionar, que no se les puede, no sé, revisar, que no se les puede, no, se creen infalibles. Y yo creo que si somos sinceros con nosotros mismos, eso lo hemos visto ya en muchas oportunidades dentro del cristianismo moderno. Hay una infalibilidad pastoral que no es bíblica, que está totalmente divorciada de la rendición de cuentas que debe dar todo ministro. Como decía el apóstol Pablo, nosotros como pastores debemos ser cartas abiertas. Los hermanos están abiertos a preguntar, los hermanos están abiertos si tienen dudas sobre nuestra vida, sobre nuestro proceder, sobre la manera que manejamos los recursos de la iglesia. Pues los hermanos deben saber, los hermanos deben preguntar, y si los hermanos preguntan, pues el pastor no tiene por qué venir y decir que no se le puede preguntar, no se le puede cuestionar. Así que eso es una influencia católica que el día de hoy está dentro del cristianismo, esa infalibilidad pastoral que no la aprendieron muchos de la palabra, lo aprendieron fue del catolicismo. En segundo lugar, tenemos otra influencia del catolicismo, es esa forma de gobierno, ¿no? La forma del gobierno del catolicismo, que ha influenciado no solamente el cristianismo moderno, influenció también todas las demás religiones que, aunque no eran católicas, se divorciaron del catolicismo en su momento, pero vieron en esta influencia una gran conveniencia, y esa influencia es el papado vitalicio. Como ustedes sabrán, por lo menos un papa, una vez que eligen un papa en el catolicismo, lo único que realmente lo va a sacar de ese puesto es la muerte, como aconteció ya días atrás con el Papa Francisco, salvo una excepción, que fue este papa anterior a Papa Francisco, que fue el Papa Benedicto XVI, que bueno, el hombre no sé qué le pasó, pero el hombre finalmente renunció, pero no era la regla general. La mayoría de los papas, lo único que los saca a ellos del poder es la muerte, y eso también ha influenciado a la iglesia, haciéndolos comprender o haciéndolos entender que el pastorado es vitalicio. Es muy importante que los ministros, que los pastores, que las iglesias pues revisen las escrituras. En la carta que le manda Pablo a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 3, que es donde realmente encontramos de manera muy fuerte, muy directa, los requisitos pastorales. Pablo en ningún momento dice vas a ser pastor para toda la vida, o solo la muerte te va a separar del pastorado. No, no, no. Ese tema de solo la muerte aplica para el matrimonio. El matrimonio sí tiene que ser hasta que la muerte los separe, pero el pastorado no es hasta que la muerte nos separe del puesto. Y lamentablemente esa influencia católica, que a veces viene hasta de manera inconsciente, a veces viene más por falta de conocimiento que por intención. No digo que muchos pastores o muchas denominaciones o muchos grupos cristianos tengan esa intención de perpetuarse en el poder pastoral para siempre. A veces viene más por desinformación, por falta de conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Ha sucedido que muchas veces hemos conocido pastores, hemos visto pastores que prácticamente son como un papa, son como un papa en la iglesia, tienen 50, 60, 70 años como pastores, e inclusive ya su condición física
muchas veces es similar a la de un papa, ya prácticamente no coordinan, les cuesta hablar, tienen múltiples enfermedades, tienen una serie de circunstancias, pero lejos de utilizar la sabiduría que da la Escritura y reconocer que ya no puede ejercer el puesto y simplemente retirarse con honor y darle oportunidad a otro joven, a otro hermano que a lo mejor ya está en la capacidad y ya se ha formado para ser pastor. Lamentablemente muchos pastores no están dispuestos a hacer eso. Ellos entienden que solo la muerte los tiene que sacar del pastorado, y eso muchas veces hace sufrir a la iglesia, hace sufrir a los hermanos, no permite que la iglesia avance. Pero es lo que estamos hablando, como hay una influencia católica, como hay una influencia del catolicismo tan arraigado en el cristianismo moderno, que el pastor no le pasa por la cabeza de que nosotros somos pastores hasta que nuestras capacidades puedan dar. El apóstol Pablo, de hecho, si nos vamos a algunos ejemplos en las Escrituras, la verdad es que los pastores no duraban mucho porque había un sinfín de circunstancias, había persecuciones, muchos pastores como la que encontramos en el libro de Apocalipsis, muchos pastores morían porque los mataban el imperio romano bajo las persecuciones, y los pastores se cambiaban con mucha frecuencia, y a veces el oficio pastoral en muchas congregaciones era circunstancial. Inclusive ese hermano tenía la posibilidad, tenía la capacidad, tenía obviamente la preparación, y él servía como cabeza principal de dicha congregación, pero si una circunstancia lo obligaba a salir, bien sea expulsado del país, ojo, siempre por causa de Cristo, siempre por el tema de las persecuciones que vivían los cristianos del siglo I, pues simplemente dejaba de pastorear y le sucedía otra persona. Tenemos algunos ejemplos como la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso fue una iglesia que fue fundada por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo sirvió un tiempo ahí como pastor, pero luego tenemos también referencia de que Pedro pasó también por Éfeso, sirvió un tiempo en Éfeso. El apóstol Juan sirvió también un tiempo en Éfeso. Es decir, el pastorado no es vitalicio, o no hay un texto en la Biblia que diga que el pastorado es vitalicio. Lamentablemente, lo que sí tenemos es una influencia católica que lamentablemente ha llevado que muchos pastores están en unas condiciones que ya no pueden seguir pastoreando, pero siguen al frente de la iglesia haciendo esfuerzos dantescos como los que hace un papa, porque piensan que solo la muerte lo puede sacar de ese puesto. Otra influencia católica que vemos también en el cristianismo moderno son las luchas jerárquicas, las luchas por los puestos, la lucha por las posiciones, que yo tengo que estudiar porque voy a hacer esto, voy a subir de puesto, y al subir de puesto voy a ganar un poco más. Hay todo esto dentro del cristianismo. Lamentablemente se nos ha olvidado de que el Señor nos ha llamado al servicio. Por lo menos en la Iglesia Católica, los ministros del catolicismo, pues sus únicas intenciones es ascenso jerárquico. Muchos empiezan como padre en alguna parroquia, luego van subiendo a arzobispo, luego de arzobispos municipales o estatales, ya luego ascienden a ser arzobispos nacionales, ya luego pues obviamente aspiran a ser cardenales, y bueno, ya cuando son cardenales pues ya están esperando en algún momento, pues sí tienen la posibilidad de ser papa. Todo eso es político, todo eso es una lucha de jerarquía. Ahí no hay un tema de, si es la voluntad de Dios. Intentan disfrazarlo así, pero todo esto es político, ¿me entiendes? Todo esto, ¿a quién me conviene que sea papa? ¿A quién les conviene a ellos que sea papa y a quién no les conviene? Y lamentablemente, estas cosas que sí pasan en el catolicismo, por cuanto es una religión que no tiene a Dios, no tiene al Espíritu Santo, no tiene la verdad bíblica, pero lamentablemente estas cosas también se ven en el cristianismo moderno, también se ven en muchas iglesias. Hay iglesias en donde el pastor cree que la iglesia es de él, y hay toda una lucha jerárquica, una lucha por el puesto, y muchas veces ese pastor, bien sea que se va a morir, o bien sea que por alguna razón contra su voluntad le toca dejar ese puesto pastoral, y
y pone la iglesia como su sucesor, su hijo, y así se ha visto tantas cosas, ¿no? Y creo que no hace falta que yo dé todos los detalles porque creo que usted tiene idea más o menos de lo que yo estoy hablando, pero esas luchas jerárquicas son influencia del catolicismo. En la verdad de la iglesia de Cristo no hay jerarquías, hermanos. Jesucristo le decía a los discípulos, el que de vosotros quiera ser el mayor, tendrá que ser el servidor de todos. La iglesia es servicio. La iglesia es que todos somos iguales. Distintas responsabilidades, sí. Algunos tenemos más responsabilidades que otros, pero al final todos somos siervos. No hay uno más grande que otro. En el catolicismo sí. En el catolicismo está el Papa, están los cardenales, están los arzobispos, están los padres y están los demás. Pero en el cristianismo, en la verdadera iglesia de Cristo, todos somos iguales, todos somos siervos. Responsabilidades diferentes es una cosa, y pensar que yo por ser pastor soy más grande o estoy en una posición más elevada que los demás hermanos, eso es influencia católica. En cuarto lugar, tenemos de la influencia del catolicismo en la iglesia, tenemos la ostentosidad de las iglesias, ¿no? Tal cual como la iglesia católica. Algo que a mucha gente le impactó porque yo veía las noticias previo, ya cuando están haciendo todos los actos del Papa Francisco y todo, lo que más, de verdad, lo que más impactaba a las personas cuando las personas llegaban allá a Roma era lo monumental de lo que es toda esa basílica de San Pedro, la plaza, la gente llegaba, los que nunca habían ido, literalmente se les caía la mandíbula. ¿Por qué? Porque es imponente las estructuras. Eso sí no se puede negar. La Iglesia Católica a través de los siglos se hizo de unas edificaciones increíbles, imponentes. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque el catolicismo te vende eso, te vende es la estructura, te vende el templo. Eso es lo que ellos utilizan muchas veces para atraer a las personas, para crear en las personas una sensación de que van a formar parte de algo grande, y ellos siempre intentan personificarlo con enormes templos, como usted ve que tiene toda la Iglesia Católica. Lamentablemente, en este tiempo también la Iglesia cristiana ha querido utilizar esa misma herramienta. Por eso es que usted ve el día de hoy los pastores están desesperados por tener enormes templos, para tener estructuras abismales en donde la gente cuando llegue diga wow, qué espectacular. Y hay mucha gente, de hecho yo he conocido personas que están en una iglesia de estas imponentes con miles y miles de metros cuadrados enormes, de cámaras, pantallas por todas partes y todo, ¿no? Y yo he conocido personas así que saben que en ese lugar no se predica la palabra de Dios, saben que en ese lugar capaz que hay una persona ahí solamente manipulándolos y sacándoles dinero todo el tiempo, pero no se van del lugar. ¿Sabe por qué no se van? Porque están envilecidos, porque han quedado irradiados por la majestad del lugar. En la Biblia lo mismo hacían las religiones paganas. Si usted lee Hechos capítulo 17, Hechos capítulo 18, el templo de Diana de los Efesos era un templo tan imponente, tan tremendo, que todo el que llegaba a Éfeso en cuestión de pocos minutos, pocas horas, ya se rendía al culto a Diana de los Efesios, porque esa majestad del templo literalmente terminaba por convencerles de que estaban formando parte de algo grande y de algo verdadero. Pasa lo mismo entonces el día de hoy, porque entonces, perdón, vuelvo con la idea. Entonces, el mundo pagano siempre ha funcionado así. El mundo pagano siempre ha tenido la necesidad de grandes templos, enormes templos. De hecho, si le sumo un dato acá bastante interesante, los templos o el formato de templo que el día de hoy tiene el catolicismo no es propio del catolicismo, es del paganismo. Estos eran los templos paganos que cuando ya el catolicismo se convierte en religión oficial
del Imperio Romano, todos estos templos imponentes fueron secuestrados por el catolicismo y los cristianizaron, ¿no? Los volvieron, entre comillas, templos cristianos o templos católicos, pero esto viene del paganismo, las estatuas enormes, estas estatuas en forma inclusive hasta de demonios, es decir, todo esto viene del paganismo. Entonces, pero la iglesia verdadera, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia de Cristo, la iglesia que está en la palabra, nunca tuvo necesidad de grandes templos. De hecho, cuando la iglesia inicia, ¿dónde se reunían, mis hermanos? Dice que se reunían en las casas. Se reunían en las casas. Claro, si el grupo va creciendo, vamos a necesitar lugar para colocar a los hermanos. Pero la ostentosidad, ese es el peligro. Martín Lutero, en el proceso, ya Martín Lutero conociendo la verdad y preparándose a lo mejor para poder iniciar esta invitación al catolicismo a debatir si toda su estructura, si todo lo que estaban haciendo realmente estaba en la palabra de Dios. Martín Lutero viajó a Roma, y cuando Martín Lutero viajó a Roma y vio la basílica, wow, es tremendo lo que Martín Lutero vio, pero Martín Lutero lo vio con unos ojos condenatorios, porque Martín Lutero ya sabía que la verdadera iglesia no necesitaba tal ostentosidad. Y lamentablemente uno de los puntos más fuertes del catolicismo es precisamente su ostentosidad. Pero el cristianismo moderno también en este tiempo ha sido influenciado por esa ostentosidad. Ahora pareciera que hacer cosas sencillas, no. Hay que hacer cosas enormes, hay que hacer grandes cosas, y viene con un discurso que hay que hacer cosas grandes porque es para Dios. Pero la verdad, la Biblia pide eso, Cristo pide eso, el maestro de Galilea pide eso, aquel hombre que dijo, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza, ahora pide que tengamos enormes templos. Hay pastores endeudados hasta los tequeteques. ¿Por qué? Porque si no tiene un enorme templo, él piensa que los hermanos no van a llegar, o su visión de iglesia no se va a poder cumplir, porque tienen que tener enormes templos. ¿Realmente ese es el espíritu de la iglesia? La verdad es que no, mis hermanos. No es el espíritu real de la iglesia. La iglesia nunca necesitó ostentosidad. Todo lo contrario. La iglesia del siglo I fue una iglesia sencilla. Luego fuimos pasando a muchas iglesias sencillas. De hecho, en Apocalipsis hay una iglesia que se jactaba de su ostentosidad, se jactaba de que no le faltaba nada, que tenían todas las necesidades cubiertas. Y a esa iglesia en Apocalipsis, Dios le dijo, tienes nombre de que eres rico, pero eres pobre. Tienes nombre de que todo te va bien, pero estás mal. Era una iglesia que estaba fuera del formato bíblico para una verdadera iglesia de Cristo. La ostentosidad no es propia del cristianismo verdadero. ¿Necesitamos un local más grande? Se adquiere un local más grande por la necesidad numérica de que la iglesia está creciendo, pero no necesitamos un templo como las del catolicismo. No necesitamos toda una manzana. Vamos a alquilar toda una manzana, y resulta que ni siquiera la membresía de la iglesia puede copar toda esa estructura que ese pastor ha adquirido con deudas. Entonces, y llega un momento que esa deuda que ahora el pastor adquirió por su hambre y su ambición de ostentosidad, ahora se lo transmite a los hermanos. Ahora son los hermanos que tienen que estar ofrenda, pacta, diezma, porque ahora hay que cubrir la ostentosidad pastoral. Tengamos cuidado con eso, mis hermanos. Otra influencia que también tiene el catolicismo muy arraigado en el cristianismo moderno es la salvación universal. Tengamos cuidado con esto, y voy a ser lo más breve posible, no quiero hacer el video tan largo. Tengamos cuidado con esto, porque Cristo murió, o la muerte de Cristo fue una oferta para toda la humanidad, porque de tal manera, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ahí tenemos una universalidad en el sacrificio. Cristo murió, pero
El beneficio del sacrificio es exclusivo solamente para aquellos que creen. Es decir, la salvación no es una proclama universal como lo hacen los papas. No sé si ustedes se acuerdan, pero durante la pandemia el Papa Francisco, en unos rituales esto que hace el catolicismo, declaró perdón universal, perdón a todo el mundo, porque usted sabe que estaban muriendo muchas personas en ese tiempo desde el COVID, y un ritual ahí propio que tienen ellos declaró perdón y salvación a todo el mundo. Lamentablemente Francisco no tiene ningún poder ni ningún derecho para perdonar el pecado de nadie. Ningún papa lo tiene, ningún cardenal lo tiene, ningún padre lo tiene, ninguna monja lo tiene, ni tampoco ningún pastor lo tiene. El único que puede perdonar pecados se llama Jesucristo. El único que puede dar salvación se llama Jesucristo. Y la Biblia es clara: para que alguien sea salvo tiene que creer en Jesucristo, tiene que arrepentirse de sus pecados, confesar a Jesucristo como Señor, creer en su corazón que Dios le levantó de los muertos. Ahí es donde realmente una persona es salva, no por una proclama universal. No como está pasando también en muchas iglesias modernas, en donde el pastor está simplemente diciendo: tú eres salva, repite conmigo esta palabra, ya tú eres salva. No, ella es salva porque yo le oré. Todo esto es influencia del catolicismo, mis hermanos. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude, que Dios nos permita realmente, a la luz de la palabra de Dios, volver en sí y entender que hay mucha influencia católica. Solamente mencioné algunas en este momento, pero hay mucha influencia católica en el cristianismo moderno. Y eso no es porque la Iglesia Católica sea tan fuerte. El problema es que el cristianismo de un tiempo para acá ha bajado su barrera, ha bajado su cuidado, por cuanto nos hemos alejado de la palabra de Dios. Como yo se lo dije al principio, lo único que puede proteger a una persona del veneno antibíblico que viene del catolicismo es conocer la verdad, es conocer la palabra de Dios. Si usted revisa todas las frases, todos los discursos de Martín Lutero posterior a conocer la verdad, usted tiene que ver cómo ya Martín Lutero finalmente vio cómo era la Iglesia Católica, qué significaba un papa, qué era un papa ante los ojos de Martín Lutero, porque él conoció la verdad. Y lamentablemente, si hay gente que todavía cree que en esa institución hay algo de Dios, es porque definitivamente no hemos leído todavía la Biblia. Pero peor aún, peor es que la influencia del catolicismo cada día está encontrando más lugar en el cristianismo moderno. Que Dios nos ayude, porque el Señor no viene por un imperio. El Señor no viene por una institución por una institución imperial que simplemente está colocando hombres, sacando hombres. Cada papa que muere se abre un nuevo ídolo. Ahorita, en este momento donde está enterrado el Papa Francisco, ya lo abrieron para que la gente vaya a rezarle, para que la gente vaya a orarle. Sí, un nuevo ídolo más. Cada papa que muere es un nuevo ídolo dentro del catolicismo. Y nos preguntamos, ¿será que la iglesia cristiana también se va a montar en esa ola de apostasía, de idolatría? Pues la única manera que eso no pase, mis hermanos, tenemos que volver a la Biblia, tenemos que volver a la verdad y tenemos que volver a nuestra verdadera identidad. Porque en 1517 un hombre conoció la verdad, y esa verdad lo llevó a ser una de las gestas más valientes que pudo haber hecho un hombre en esta tierra, y fue Martín Lutero. Martín Lutero, por cuanto nos enseñó la verdad, nos convirtió en protestante. ¿Protestante a quién? ¿Protestante de quién? Protestante al catolicismo. Así que no olvidemos lo que somos. Primeramente somos cristianos, pero si hablamos en el marco histórico de todo lo que ha acontecido de 1517 de aquí en adelante,
Usted y yo debíamos identificarnos como protestantes. No dejemos de ser protestantes a las falsas enseñanzas del catolicismo, porque el día que dejamos de ser protestantes, ese día ese día nos convertiremos también en cómplices de todo lo que está pasando en el catolicismo. Que Dios les guarde grandemente. Nos vemos en otro video.